Y si les dijera que el ídolo más grande que ha dado México, el hombre cuya voz y sonrisa definieron una era, no encontró su final en aquel trágico accidente aéreo, sino que fue condenado a desaparecer para vivir una segunda vida en las sombras del olvido? Pedro Infante Cruz. Para millones, su nombre no es solo el de un actor o un cantante. Es el sinónimo de México. Fue el carpintero humilde, el policía de barrio, el charro enamorado y el héroe del pueblo. Su muerte, un fatídico 15 de abril de 1957, partió la historia del país en un antes y un después. Una nación entera lloró, se negó a creerlo. Y tal vez tenían razón en dudar. Porque hoy, amigos, no vamos a recordar al ídolo que todos conocemos. Hoy vamos a abrir un expediente que ha permanecido sellado por más de 60 años. Vamos a convertirnos en detectives y a examinar las 7 teorías sobre la muerte de Pedro Infante, las pistas, los testimonios y las sombras que rodean el día en que México, supuestamente, perdió a su hijo predilecto. Acompáñenme en este viaje al corazón del misterio más grande de nuestro espectáculo. Y prepárense, porque la verdad, o la ausencia de ella, es más sorprendente que cualquier película que él haya protagonizado. Para entender la leyenda, primero debemos conocer la historia oficial. La que nos contaron. 15 de abril de 1957. Mérida, Yucatán. Un avión de carga consolidado, un C-87 Liberator Express modificado, matrícula XAKUN, se prepara para despegar rumbo a la Ciudad de México. A los mandos, el capitán Víctor Manuel Vidal. Como copiloto, una figura que no necesitaba presentación, Pedro Infante. Pedro amaba volar. Era su pasión y, trágicamente, su destino. Ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos. El primero, en 1947, cerca de Guasave, Sinaloa, que le dejó una pequeña placa de platino en la frente. El segundo, en 1949, en Zitácuaro, Michoacán, que fue mucho más grave y requirió una cirugía compleja en el cráneo. Sus amigos, su familia, le rogaban que dejara de volar. Pero para Pedro, el cielo era un llamado irresistible. Aquella mañana en Mérida, el avión despegó con normalidad a las 7:30. Pero apenas unos minutos después, a unos 200 metros de altura, algo salió terriblemente mal. El motor falló. Testigos en tierra describieron cómo la aeronave se inclinó, cómo luchaba por mantenerse en el aire, antes de caer en picada. El impacto fue devastador. La máquina explotó en el patio de una casa, en la calle 54 Sur con 87, cobrando la vida de sus 3 tripulantes y de 2 personas en tierra, una de ellas una joven llamada Ruth Russell. La noticia corrió como pólvora. El país se paralizó. ¿Cómo identificar los cuerpos en medio de semejante infierno? La versión oficial dice que Pedro fue identificado gracias a una esclava de oro que siempre llevaba en la muñeca, un regalo que tenía grabado su nombre y por la placa de platino que tenía en el cráneo. La evidencia parecía irrefutable. México enterró a su ídolo en el Panteón Jardín en una de las manifestaciones de duelo más grandes que se recuerden. El caso estaba cerrado. O eso creían. Porque justo aquí, en los detalles de esta tragedia, nacen las primeras dudas que alimentarán el mito durante décadas. Ahora, entremos en el territorio de la leyenda urbana más persistente y poderosa de todas. La que se susurraba en las sobremesas y en los cafés. La que hablaba de pasiones prohibidas y de un poder tan grande que podía borrar a un hombre del mapa. Se dice, se rumora, que el carisma arrollador de Pedro Infante no solo conquistó al público, sino también a la mujer de un político de altísimo nivel. Un hombre de poder, influyente, posesivo y, sobre todo, implacable. El nombre de este político nunca se dice en voz alta, se protege con un velo de temor, pero la historia cuenta que, al descubrir la infidelidad, su furia fue absoluta. No quería un escándalo, quería algo peor, la desaparición total del hombre que lo había humillado. Según esta teoría, el político no ordenó un simple atentado. Eso habría sido demasiado ruidoso. Demasiado obvio. Su plan era más siniestro. Mandó a sus hombres a darle una lección a Pedro, a advertirle que debía terminar esa relación de inmediato. Pero la historia tiene un giro dramático. Los sicarios, al enfrentarse cara a cara con el ídolo de México, con el hombre que representaba sus propios sueños y esperanzas, no pudieron cumplir la orden. Eran pueblo, y Pedro era la voz del pueblo. En lugar de quitarle la vida, le ofrecieron una salida, fingir su propia muerte. Desaparecer para siempre. El accidente aéreo de Mérida, entonces, no habría sido un accidente. Habría sido el montaje perfecto.
Un chivo expiatorio, un cuerpo irreconocible que ocuparía el lugar de Pedro, y el ídolo de Guamúchil sería enviado a un exilio forzoso, a una vida en la clandestinidad, lejos de los reflectores, lejos de la mujer que amaba, pagando el precio de su osadía. ¿Pura fantasía? Quizás. Pero es una fantasía que explica por qué un hombre en la cima del mundo desaparecería de repente. Y le da al pueblo una narrativa que prefiere: su héroe no murió, fue una víctima, un rebelde castigado por el poder corrupto. Si la teoría anterior suena a un melodrama de la época de oro, la siguiente nos sumerge en un thriller mucho más moderno y oscuro. Y esta versión no viene de un rumor anónimo, sino de la propia sangre del ídolo. César Augusto Infante, su nieto, ha sostenido durante años una versión que hiela la sangre. Según él, Pedro Infante, en su faceta de piloto y empresario de la aviación, se vio envuelto, quizás sin saberlo al principio, en una red de actividades ilícitas. Afirma que las aeronaves del ídolo estaban siendo utilizadas para transportar no solo pescado, como se decía oficialmente, sino también contrabando, sustancias prohibidas y armamento. Pedro, el hombre íntegro, el héroe del pueblo, se habría dado cuenta de que formaba parte de un engranaje criminal muy poderoso. Al intentar salirse, al decir basta, habría firmado su sentencia. En este mundo, nadie se retira sin permiso. La organización criminal, según la versión del nieto, no podía permitir que un hombre con la fama y la credibilidad de Pedro Infante los expusiera. Sabía demasiado. Era un riesgo inaceptable. Así, el accidente de Mérida se reinterpreta. No fue una falla mecánica ni un montaje por un lío de faldas. Fue una ejecución. Una eliminación planeada para silenciar a un testigo incómodo. En esta versión, Pedro Infante no es una víctima de la pasión, sino una víctima del crimen organizado, un hombre bueno atrapado en un mundo malo que lo consumió. Esta teoría, aunque perturbadora, conecta con una realidad más contemporánea de México y le da a la historia un matiz de peligro real y tangible. Durante años, las teorías eran solo eso, susurros en el viento. Hasta que, en los años 80, el fantasma pareció encarnarse. Un hombre apareció en la escena musical bajo el nombre de Antonio Pedro. Su nombre real, José Antonio Hurtado Borjón. Y el parecido era, sencillamente, escalofriante. No era solo el rostro. Era la complexión, los gestos, el timbre de la voz al cantar. Era como ver a un Pedro Infante envejecido, marcado por el tiempo y el sufrimiento, pero inconfundiblemente él. Cantaba sus canciones con un sentimiento que parecía nacer de la memoria, no de la imitación. Para miles de personas, la prueba estaba ahí, en carne y hueso. Pedro estaba vivo. Había regresado, quizás cuando sus enemigos ya no estaban en el poder o habían muerto. Antonio Pedro se convirtió en un fenómeno. Llenaba palenques y teatros, donde la gente no iba a ver a un imitador, sino a reencontrarse con su ídolo perdido. Él nunca afirmó directamente ser Pedro Infante, pero jugaba con la ambigüedad, dejando que el público sacara sus propias conclusiones. Contaba historias de un pasado borroso, de una memoria perdida, alimentando el fuego de la esperanza. Pero no todos estaban convencidos. La última esposa de Pedro, la actriz Irma Dorantes, siempre rechazó categóricamente esta idea con una mezcla de dolor y furia. En entrevistas, lo llamó un vividor, un oportunista que se aprovechaba del dolor de una familia y del amor del público para lucrarse. Para ella, y para muchos otros, Antonio Pedro era una farsa cruel. Una herida abierta que se negaba a cerrar. ¿Era él la prueba viviente del regreso del ídolo o simplemente el imitador más exitoso y polémico de la historia? La controversia dividió al público y añadió una capa de complejidad fascinante a este enigma. Esta teoría se entrelaza con las anteriores y eleva la conspiración a un nivel aterrador. De nuevo, es el nieto de Pedro, César Augusto, quien pone sobre la mesa las acusaciones más graves. Él asegura que la verdad sobre la supervivencia de su abuelo es un secreto familiar guardado bajo llave, no por lealtad, sino por miedo. Según su testimonio desgarrador, varios miembros de la familia Infante que intentaron investigar o hablar más de la cuenta a lo largo de los años sufrieron consecuencias fatales. Habla de accidentes oportunos, de desapariciones, de muertes que fueron catalogadas como casuales pero que, vistas en conjunto, dibujan un patrón siniestro. Afirma que el mismo poder que obligó a Pedro a desaparecer se ha encargado durante décadas de silenciar a cualquiera que se atreviera a romper el pacto. Si esto fuera cierto, la historia de Pedro Infante dejaría de ser un misterio del espectáculo para convertirse en una crónica de terror. Sugiere una conspiración activa, vigente, que protege un secreto de Estado o de un cartel con una violencia implacable. La familia, entonces, no estaría ocultando la verdad por dinero o fama, sino para sobrevivir. Cada entrevista, cada declaración ambigua, cada silencio, se leería bajo una nueva luz, la del terror.
Esto explicaría por qué, a pesar de los rumores y las pruebas, nunca ha habido una confirmación definitiva por parte de sus seres más cercanos. El silencio, en esta historia, podría ser el sonido del miedo. Regresemos a la escena del crimen. Al patio de la calle 54 Sur en Mérida. Porque los teóricos de la conspiración afirman que las pistas que contradicen la versión oficial estuvieron ahí desde el principio, entre los restos humeantes del Liberate. Primero, el cuerpo. Se dijo que el cadáver atribuido a Pedro estaba carbonizado y era prácticamente irreconocible. La identificación se basó, supuestamente, en la famosa esclava de oro. Pero aquí surge la primera pregunta: ¿cómo pudo un brazalete de oro, un metal que se funde a una temperatura relativamente baja, sobrevivir intacto a un infierno que desintegró un avión y calcinó un cuerpo humano? Los escépticos dicen que es imposible. Que la esclava fue plantada en el lugar para dar credibilidad a la farsa. Segundo, la placa de platino. La otra prueba clave. Se dijo que fue encontrada entre los restos del cráneo. Pero informes posteriores y rumores de la época sugieren que el cráneo estaba tan dañado que era imposible realizar una identificación concluyente a través de esa pieza metálica. Y tercero, la pieza más explosiva de todas. Algunos testimonios de la época, hoy casi olvidados, afirmaron haber escuchado algo más que el rugido del motor fallando. Hablaron de sonidos secos, como detonaciones, justo antes de que el avión se precipitara a tierra. ¿Disparos? ¿Podría ser que el avión fue atacado en el aire? Esta idea se alinea tanto con la teoría del crimen organizado como con la del político vengativo. Un ataque en pleno vuelo para asegurar que no hubiera supervivientes o para forzar un aterrizaje de emergencia que culminara en el supuesto fallecimiento. Estas inconsistencias, sean reales o exageradas por el tiempo, son el combustible que mantiene viva la duda. Son los detalles que no encajan, las piezas del rompecabezas que nos hacen preguntarnos, ¿qué fue lo que realmente pasó en el cielo de Mérida? Hemos explorado complots políticos, redes criminales, dobles misteriosos y pistas forenses. Pero quizás la teoría más profunda, la que lo explica todo, no tiene que ver con conspiraciones, sino con nosotros. Con el público. ¿Por qué, después de más de 60 años, nos aferramos a la idea de que Pedro Infante no murió? La respuesta es simple: porque nos negamos a dejarlo ir. Pedro Infante no era solo una estrella, era un arquetipo. Era la personificación de la bondad, la humildad, la alegría y la masculinidad noble que México quería ver en sí mismo. Su muerte fue un trauma nacional. La pérdida de la inocencia de una época. Aceptar su muerte era aceptar que los héroes también son mortales, que la alegría puede terminar abruptamente. La leyenda de su supervivencia es un acto de rebelión psicológica. Es un mito moderno que cumple varias funciones. Por un lado, nos permite mantener vivo a nuestro héroe. En la leyenda, Pedro no muere, él trasciende, engaña a la muerte y al poder, convirtiéndose en una figura aún más grande, casi divina. Por otro lado, esta leyenda es un reflejo perfecto del escepticismo cultural mexicano hacia la autoridad. La idea de que el gobierno o una figura poderosa mintió, que la versión oficial es una tapadera, resuena profundamente en una sociedad acostumbrada a la corrupción y a los secretos. La historia del político vengativo o del complot criminal no es solo una teoría sobre Pedro Infante, es una parábola sobre México y su compleja relación con el poder. Por eso la leyenda perdura. Porque nos cuenta una historia que queremos y necesitamos creer. Una historia donde el héroe del pueblo es más listo que los villanos, donde la muerte no tiene la última palabra y donde el espíritu de un hombre puede volverse eterno, no solo en sus películas, sino en el corazón de su gente que elige creer que sigue, en algún lugar, cantando sus canciones. 7 teorías, un solo hombre y un misterio que el tiempo no ha hecho más que agrandar. Hemos recorrido un laberinto de dudas, secretos y pasiones. No tenemos la respuesta definitiva, porque en esta historia, quizás no exista una. Pero ahora, la pregunta más importante es para ustedes. Para usted, que creció con sus películas. Para usted, que se enamoró con sus canciones. ¿Qué dice su corazón? ¿Qué le dicta su intuición? ¿Creen que Pedro Infante, el inmortal de Guamúchil, encontró su verdadero final en los cielos de Mérida, o logró ejecutar el acto de escapismo más grande de todos para convertirse en una leyenda viviente, oculta a plena vista? Dejen su teoría aquí abajo, en los comentarios. Cuenten qué versión les parece la más creíble, o si conocen algún otro detalle de esta fascinante historia. Porque en el caso de Pedro Infante, la opinión del pueblo es el tribunal final, y es su memoria la que mantiene viva la llama del ídolo más grande de México.